Hay un psicólogo contratado por un político opositor emergente que está perfilando a Luis Abinader. Hace menos de 30 días, el gobierno mandó el proyecto de presupuesto general del Estado de 2026, donde están todas esas cifras. No me puede decir a mí que la campaña que hizo a favor de Luis Abinader fue una campaña que motivó que ganara. El fracaso del PLD se debe a eso, a quien lo está dirigiendo una persona que no tiene vocación de poder. Pilla es un elemento eminentemente inteligente y sagaz. Tiene dentro de sus compañías artículos, elementos que son de exclusividad de su empresa en la República Dominicana. Señores, noticia de último minuto. Vamos a dejar caer la bomba porque entre Eliseo Almanzar, Melvin Sena y José Bello tenemos que comentar mucho al respecto. Hay un tema en el Palacio al que no se le tiene una respuesta definitiva, pero está preocupando. Y es el tema de la semanal. El presidente quiere continuar con ella, pero hay gente allí que entiende que no, que la semanal tiene que convertirse en una mensual, por así decir, ¿no? Y en base a la reacción del presidente, y esta es otra novedad, Melvin Sena, Eliseo Almanzar, José Bello, hay quienes están perfilando los próximos pasos a dar del gobierno en base a las reacciones del presidente. Y voy a decir algo más. Hay un psicólogo contratado por un político opositor emergente que está perfilando a Luis Abinader. ¿Cómo? Y ya le tienen al presidente, esto es grave. No, diagnóstico no, Melvin. Corrige eso. Sí. Le tienen ya su perfil. Sí. Un perfil psicológico que permite entender a través del lenguaje corporal la personalidad del presidente. Y te voy a revelar, y no, esto no quise decirlo fuera del aire, esto que diré ahora, amén de los datos que ustedes dieron. Miren, ya tienen establecido que cuando, oigan esto, ¿a qué nivel de precisión tienen estudiado el presidente? Y yo como dominicano, eso a mí no me agrada. ¿Tú te imaginas que eso caiga en manos de insurgentes haitianos? Por ejemplo. Yo pienso que la gente tiene que ponerse límites. Y la solemnidad del presidente, de la figura del presidente, no el presidente como tal, yo creo que debe respetarse. En ambos casos, lo mismo, diría yo. Pero hay cosas que atentan contra la seguridad nacional. Y hacerle un estudio de la personalidad del presidente para divulgarlo públicamente nos crearía más dificultades que prosperidad. Como te voy a tomar la palabra y diré esto a medias. Ese informe dice, cuando el presidente traspieza verbalmente y repite 2 veces un vocablo, como pie de amigo, digamos, está incómodo. Pero lo dejo ahí. No. Porque no necesariamente tiene que estar incómodo. O sea, algunas veces la capacidad de respuesta tiene que ser tan rápida que las ideas llueven tan rápido en tu sistema neurológico. José, comprende algo. Que tú no puedes vertirla inmediatamente. No quise usar el término. Me estoy cuidando porque es como tú dices. Bueno, como tú dices. Pero, o sea, estamos hablando de la psicología del hombre que tiene la responsabilidad de dirigir el país. Vamos a decantar un poco esto. Lo primero es que el perfil se hace en función a información que ya es pública. Son estudios de videos, estudios de lenguaje gestual, de ademanes. Eso no hay forma de evitarlo. No hay forma de evitarlo. Es porque el presidente es un hombre que tiene mucha exposición pública y es lógico que quienes están en el escenario político lo analicen y traten de ver
por dónde, para construir estrategia en función a eso. Eso es lógico. Eso yo no le veo el gran problema. Ahora, ¿cuál es lo que sí yo he notado como una falencia estructural de esta administración? La falta de vocería. Esta administración no tiene voceros. Y el presidente ha detectado esa falencia en su gobierno y ha tratado de asumir ha asumido él la vocería. A tal punto que hay hasta una suplantación institucional en muchos casos, porque desde la semanal han salido proyectos de ley para el Congreso. O sea, donde se anuncia, sin hablar con nadie, vamos a mandar tal cosa y a los 2 días está en el Congreso. Y por no entrar en otros ejemplos. Entonces, yo lo que veo es que hay un agotamiento del modelo comunicacional. Ya eso cumplió su objetivo, la semanal. Yo creo que el gobierno tiene que repensar su estrategia de comunicación. Yo creo que las últimas 10, por decir un número, comparecencias de la semanal, el presidente, una ha sido más desafortunada que otra. De todo lo que ha salido son noticias negativas y cuestiones que afectan la imagen del presidente. Entonces, yo entiendo que uno de los resultados de aquel retiro de Jarabacoa debió haber sido el reestructurar la semanal. Ahora, también el presidente está atrapado ahí. Pero tú has tocado un tema muy importante, y perdona que te interrumpa. Ajá. Cuando tú hablas del retiro espiritual del PRM. Según nosotros tenemos que tener una mirada analítica sobre eso, porque en tanto Paliza manifestó un protagonismo extraordinario en el devenir de ese fin de semana, me luce a mí que no hicieron un ejercicio franco y sincero dentro de los miembros participantes, porque mientras el gobierno transita por algunas situaciones propias de las instituciones que le corresponde regir, muchos de ellos están en Belén con los pastores, creyéndose capacidades de liderazgo que no conciben que esas capacidades se las otorgan las posiciones que dirigen. Entonces tú te encuentras con una situación que el presidente la tiene en contra, y es que él tiene una cohorte de funcionarios que todos son aspirantes presidenciales y todos tienen una agenda particular a la agenda del gobierno. Y eso es peligroso. Eso es dañino para la salud de la República. A eso añádale que el presidente Medina Danilo Medina. Ok. Danilo Medina hace un par de meses dijo que el problema del presidente era que hablaba demasiado. Y entonces el presidente le ripostó diciendo que él no iba a dejar de hablar. Entonces ahora, ¿qué sucede? Cualquier movimiento que el presidente haga reduciendo su exposición en la semanal se interpreta como como que la oposición le aceptó un golpe y tenía razón. Entonces él está atrapado. Él tiene que seguir hablando. Mira, hasta que por lo menos a darle un chance a Melvin Sena, José. Sí, pero escúchame, Melvin. Escúchame, Melvin. Mira, para que no se me vaya. El presidente al principio, recuerdo yo que en su primer gobierno dio una connotación de que era un tipo con un sentido humanista del quehacer político, que era capaz de cometer un error y se retractaba y echaban para atrás medidas. ¿Ustedes no recuerdan eso? Y eso le dio una popularidad que lo encumbró en la nube. El presidente ha perdido ese charming y ha perdido ese encantamiento. ¿Por qué? Porque las respuestas de la semanal no van en consonancia con un volcán latente en el corazón de la sociedad que no ve sus problemas resueltos. Melvin Sena. Melvin, dale. Yo le compro la parte de que el presidente en su momento decía, bueno, se corregía él mismo. Y entendíamos, bueno, está aprendiendo a gobernar, está entendiendo lo que es el aparato de poder de la República Dominicana. Y se lo comprábamos y era hasta cierto nivel aceptado. La oposición no tenía un arma para eso, para decir, bueno, este presidente ratifica. Y hoy vemos a un presidente que está básicamente entendiendo el perfil del presidente avasallado de su propia arrogancia.
El presidente de la República entiende que la realidad que nos pretenden contar con narrativa es la realidad que se vive en las calles, cuando no es así. ¿Qué pasa? Homero Figueroa, el personaje de Homero Figueroa. Un tipo brillante, Un tipo inteligente, brillante, con una experiencia agradable, vamos a decir, para las funciones que desempeñaba. Nunca fue cuestionado por el presidente por los 9,000 millones de pesos que se invierten en publicidad en este país, que en mi parecer eran fallidos, eran votados. La estrategia de comunicación no dio resultados. No necesariamente esta estrategia de comunicación era producto de la genialidad de Homero Figueroa, probablemente era consensuada con otros expertos y quien le tocaba ejecutarla era Homero Figueroa, pero para mí era una estrategia fallida. Pero Homero Figueroa nunca tuvo problemas con el presidente Abinader hasta que lo contradijo, hasta que dijo, esto no está resultando, esto hay que cambiarlo. Resultado, Homero Figueroa sale de la vocería. Y hasta que comenzó él, a título personal, a hacer videos pues, hablando de ejecutorias gubernamentales. Usted nunca ha visto un director de comunicación. No, Marchena. Bueno, perfecto. Pero hacer una película de la... Marchena era un rockstar. Una película de la circunvalación de Asua, una película, El Vocero. O sea, no, porque el vocero, en su cuenta. Homero Figueroa tenía una fascinación por autovenderse. Exacto. Él se vendía como yo, miren, yo soy duro, yo soy un verdugo en comunicación. Yo me tengo que vender también. Lo que pasa es que tú tienes que entender lo siguiente, Melvin, mira. Sí. Cuando tú tienes conocimiento y alrededor tuyo lo que hay es un grupo de ñames que te viven atacando por todos los lados porque ellos creen que la condición de político lo convierte en experto comunicacional, entonces tú vas a llegar a la conclusión de que la situación de Homero era como la arepa. Tenía candela por arriba y por debajo. O sea, nosotros estamos en presencia de un profesional competente, un tipo que ha dado cátedra de que de verdad ha sido eficiente. Sin embargo, nosotros tenemos que señalar lo siguiente. Además, para robustecer lo que tú dices, yo pienso que algunas veces por razones de circunstancias de la vida, el presidente recibió una formación y un tipo y un estilo de vida que lo distancia de la mayoría de los mortales dominicanos, porque sí lo puede. La crianza del presidente no es compatible con la realidad del pobre dominicano. Pienso que sí, porque decía un amigo mío que el corazón de los hombres duerme donde duermen sus intereses. O sea que Abinader tiene que estar desconectado de todo el mundo porque es un tipo eminentemente rico. Sin embargo, eso no le quita a él la condición humana de ser un buen presidente, porque la mayoría de la gente se lo ha comprado. Todavía la gente al día de hoy entiende que el presidente es un hombre bueno. Sin embargo, el presidente tiene carácter, tiene un estilo de no sentirse disentido, de que nadie reconsidere lo que él está planteando, sino que lo que él está planteando es única y exclusivamente palabra de rey, pero no porque él sea presidente, sino por su propia condición social. Pero eso le va a hacer mucho, eso le ha hecho mucho daño al PRM. ¿A usted está de acuerdo conmigo entonces? Sí, porque nadie eso quiere contradecirlo. Es importante. Nadie quiere contradecirlo y nadie quiere tomar la iniciativa en los temas. Por ejemplo, o sea, cuando usted ve la semanal de la semana que estamos grabando este programa, este podcast, donde se habla de la deuda pública, el presidente dice cosas que no se corresponden con la realidad. Y además, lo peor de eso? Y además desafía. Y eso lo discuto con cualquiera. Bueno, pero lo que tú tienes que poderte a pensar es que el presidente es economista, de profesión es economista. Pero le salieron 20 cualquiera con datos y no han podido responderle.
¿Entiendes? Porque No, ese es el problema. Estás obviando el punto más importante de eso. Fue que el presidente no lo dijo porque se le ocurrió en el momento. Se lo pasaron en un Él teléfono. lo sacó de su celular y lo leyó en su celular. Lo que quiere decir que su entorno... Que él no domina, es que él no domina la cifra. No domina la cifra y que su entorno Sí. tampoco se preocupa por Claro. dar una información. Es posible, exacta. miren, yo pienso que el presidente como economista de formación puede manejar ese tipo de datos, porque son datos que él está acostumbrado a buscarlo, En teoría tanto debe en el PNUD, en el BID. Además, los datos que maneja fresco del Banco Central le hacen tener un pensamiento O sea, que el gobierno creo... tiene hace menos de 30 días, el gobierno mandó el proyecto de presupuesto general del Estado 2026, donde están todas esas cifras. Coño, entonces pero- yo no soy economista. Pero déjame decirte esto. Y yo me sabía. Yo me sorprendí con Andy Dawager, Ajá. que hasta dio en la mesa así, tan. ¿Qué pasó con Andy? Yo juro, dijo él eso textualmente, yo juro que el presidente Balaguer, con la cantidad de dinero que ha manejado este gobierno, hubiese hecho un país más importante que Singapur. Óyeme, ¿tú sabes lo que es eso? Hablar, Andy que decía los encontronazos que Andy tuvo con Balaguer para él rehabilitar extraordinariamente la figura de Balaguer en cuanto a manejo de Estado se refiere. O sea, eso son cosas que tú tienes que ponderarlas. Tú despachar en un escenario oficial como la semanal a decir que el 80% del endeudamiento en el que tú has incurrido ha sido para pagar deuda de gobierno anterior, refleja un desconocimiento total del mecanismo de endeudamiento y de cómo funciona ese rubro. Es que el asesor comunicacional del gobierno. No lo leyó. Sí, pero óyeme. Y no fue capaz de decir, no, esto no. El asesor comunicacional del presidente de la República, que creo todavía es Mauricio Bengochea. Primero, Mauricio Bengochea ha sido Fantasmachea, porque no sabemos si está o no está. Óyeme, Eso no se sabe, exacto. eso no se sabe, pero óyeme, Bengochea ha sido el único asesor político que ganó unas elecciones sin el menor esfuerzo. Tú no me puedes decir a mí que la campaña que hizo a favor de Luis Abinader fue una campaña que motivó que ganara. Anda un video circulando de lo que era el cambio. Decimos cambio sin decir lo que o sea, la gente lo va a comprar. Y tú, Eso es. claro, pero cuando tú analizas a ese señor que la vida le dio un golpe de suerte porque Luis, por el cansancio que se traía del gobierno pasado, resultó electo coyunturalmente presidente y posteriormente el pueblo le compró que debería seguir en la presidencia y eso es bueno porque yo particularmente creo que Luis es un tipo bueno, pero no me refiero a la bondad de él personalmente, me refiero a sus ejecuciones como gobernante. Sin embargo, yo creo que él tiene elementos dentro de su partido que quieren ayudarle y que tienen condiciones. Sin embargo, hay un anillo que no le permite a esas personas accesar a ayudar al presidente que pudiesen haberlo hecho mejor. Por ejemplo, en el término de del manejo publicitario, los menos favorecidos han sido los PRMistas que se degollaron defendiéndole en la oposición para que él llegara. Es que el PRM no tuvo cero de nivel. Pero te voy a dar un caso. Oye, ya que tú mencionas eso, un caso de karma, y quizás tú lo conoces muy bien, Eliseo también. Los medios, y esto no lo digo para darle loa a la figura de Fulcar, sino de que este ministro, oye esto, José, él invierte más de 7,000 millones de pesos en publicidad. Su ministerio. Los medios swapean el piso con Roberto Fulcar por un tema que tenía mucho que ver con un grupo empresarial que quería ese ministerio. Perfecto. Pero estamos hablando del ministro que ha invertido más de 7,000 millones de pesos en su gestión en publicidad, en medios de comunicación. Esos mismos medios que recibieron ese dinero aplaudieron la llegada de Ángel Hernández. Y lo que voy a decir ahora es una revelación.
No el hecho, sino lo que hay detrás. Oye esto para que aprendas, Melvin. Oye esto. Coge nota, toma nota. ¿Cuánto invirtió Ángel Hernández en publicidad de su ministerio? No invirtió un peso. Los medios que atacaron a Fulcar, que recibieron más de 7,000 millones, pasaron a no recibir un peso. La única inversión publicitaria que hizo Ángel Hernández fue un programa especial en la Z101. Y no fue una gestión de él, sino que su equipo se encargó de eso. Ese fue el único pago que hizo Ángel Hernández. Ahora viene la revelación. Fue un tema totalmente racionalizado. Aunque Ángel Hernández exhibe un comportamiento que usted dirá, bueno, pero espérate, este tipo. Ahora, ¿sabes qué? Cuando él le explicó su decisión a su equipo, y aquí viene la primicia, ¿sobre qué base la justificó? Sobre lo que había ocurrido con Fulcar. Él le dijo a su equipo, al más alto nivel, no voy a invertir un peso en publicidad. Porque eso es como la carrera de la rata. Una metáfora se utilizó en el hamper. Este hombre, el que estaba antes que yo, invirtió 7,000 y tantos millones de pesos. Y miren cómo acabaron con él. Yo no voy a caer en ese juego. No invierto un peso. Y así fue. Bueno, atención a los atletas, la gente que tiene movilidad continua. Les tengo una muy buena propuesta para hidratarse. Bayfront no es agua mineralizada, es agua mineral. ¿Y qué significa esto? Muy simple, que es agua extraída directamente de la naturaleza, conservando todos sus minerales en estado natural. Agua mineral Bayfront, puedes ya buscarla en los supermercados del país. Eso se llama karma, mi hermano. Se llama eso. Sí, pero déjame... Roberto Fulcar hacía esa inversión de esa cantidad de dinero porque Roberto Fulcar en ese momento se percibía que tenía un proyecto presidencial. Escucha, Melvin. Lo único que yo hice fue revelarte. Una, tú te la sabías. Eliseo también, sí. Y José. Ahora, lo que ustedes no sabían era a razón de que Ángel Hernández decidió no invertir un peso en publicidad, analizando el caso de su predecesor. Es una cuestión lógica. Señores, eso es una estupidez. Los medios, vamos a ver qué dice. Los medios de comunicación aquí son los mismos. Son los mismos siempre. Son los mismos programas, la misma estructura. Entonces, obviamente, esa estructura se intenta alinear con quien tenga el poder porque es el que da los contratos. Ahora, cuando tú, y qué es el problema que está teniendo esta administración, cuando tú sostienes la popularidad en base a publicidad y no a realizaciones concretas, tú te vuelves un rehén de esos medios. Y eso fue lo que quizá Ángel Hernández intentó evitar, volverse un rehén de esos medios, porque Fulcar, lamentablemente, al invertir todo ese dinero, era un rehén de ellos mismos también. Sí, pero déjame decirte, Eliseo, lo siguiente. A Fulcar nadie le puso un mote, un apodo. A Ángel Hernández, de que llegó como Trucutú, le llamaron Miyagi. O sea, comenzando por ahí. Cada acto que cometía Ángel Hernández era mal visto por la sociedad y los comunicadores. Hay que reconocer que él no se ayudó. No, fue un tipo torpe. Su personalidad no lo ayuda. Torpe. Ahí tiene un problema. Al día de hoy, ahí tiene un problema con ADOCO. Se metió el sol. La Asociación Dominicana contra la Corrupción, que dirige el distinguido abogado Julio César de la Rosa. O sea, yo pienso como que le ha faltado orientación, porque el señor Ángel Hernández cree que él es capaz de saberlo todo. Y así se jodió. Lo que yo visualizo es que es difícil, y ahí está la historia, los referentes históricos.
aspirar desde el mismo partido sin tomar una distancia estratégica del gobierno. Usted tiene que ponerse ni tan lejos que no alumbre, ni tan cerca que se queme. En algún momento usted tiene que asumir una posición contraria al gobierno, porque en un segundo mandato el descontento siempre es mayor que la simpatía. Eliseo. Entonces perdón, los precandidatos del PRM, y ahí voy al tema de la comunicación, los precandidatos del PRM no hablan de los problemas nacionales. Ninguno habla de la deuda, ninguno habla de la electricidad, ninguno habla, o sea, no habla, solamente hablan de sus instituciones. Y mucho video, muchos récords, pero en su institución. Por ejemplo, en estos días vi que Carolina Mejía hizo unas declaraciones sobre algunos temas económicos, cosa que es plausible, pero yo, por ejemplo, no sé lo que piensa David Collado del tema haitiano. Este país no sabe lo que piensa San Lobatón, por ejemplo, de la electricidad, o, por ejemplo, lo que piensa la misma Carolina Mejía sobre el tema de la deuda. Pero en ese mismo orden, ¿qué piensa Tony Peña Guagua sobre crecimiento y desarrollo en una sociedad en la que él entiende que está haciendo un trabajo extraordinario? Cada vez que le ponen un micrófono en la boca, lo que salen es hablar, a decir, no, David Collado, el mismo discurso, récord de turistas. Carolina, 50 parques. Yayo San, récord de recaudaciones. Pero nadie sabe lo que es. Wellington Arnaud nada más habla de agua. O sea, pero es como si... Bueno, por lo menos el agua limpia. Pero es lo que estoy diciendo. O sea, pero ninguno se atreve. Pasan los temas coyunturales y ninguno fija posición. Pero hay que Melvin, Eliseo... que por la misma actitud del presidente de la República. Claro, ahí vamos. Eso es lo que yo quiero es que Eliseo, Melvin y Aneudis, ¿ustedes creen que la semanal debe continuar como se está llevando a cabo o debe someterse a un proceso de reingeniería política que preserve la figura del presidente? Vamos a ver. En un capítulo anterior yo incluso hice una sugerencia de cómo debería transformarse la semanal. ¿Cómo es eso? Si eliminamos la semanal, eso se va a ver como una derrota del presidente. No puede eliminarse. Entonces, ¿qué debe hacer? El presidente debe convertirse ahí en un espectador más y llevar a los funcionarios. Hoy la semanal se va a tratar de... El presidente no tiene ni que estar presente porque sería lo mismo como si él estuviera dirigiendo eso. Porque el presidente cada 6 meses, 8 meses sale, pero no aspirando a la presidencia. Eso es imposible. ¿Qué es imposible? Vamos a ver. Que el presidente se salga del ruedo y le deje el podio a un ministro. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque eso lo van a usar de tribuna para hacer campaña dentro del mismo. Mire, ese es un punto importante. Ese es un riesgo. Cuando a David Collado le den el micrófono, tú sabes muy bien que van a llegar este año 12 millones más de turistas. ¿Y cómo tú vas a poner a Carolina a hablar? Porque Carolina es alcaldesa. Tendremos que hacer un parque en la ribera del río Sama. No, perdón. ¿Ustedes recuerdan con el affair del Botánico? Sí. ¿Dónde estaba Carolina Mejía? O sea, en el Botánico hicieron una rueda de prensa para informar que no lo iba, y Carolina Mejía no estaba. Buscan los videos, no estaba, no la invitaron. Este país ¿qué pensaba ella de ese proyecto? Ni siquiera la tomaron en cuenta. Cuando se iba a hacer estaba el proyecto de reforma fiscal debatiéndose, sacaron un listado de obras. ¿Dónde estaba el drenaje del Distrito Nacional? En esas obras. Es que eso es un tema. Bueno, pero que esos son los temas. Mira. Lo que yo digo es que el presidente, mira, cuando un gobierno se va, aunque venga el mismo partido detrás, viene una camada nueva. Ustedes vieron lo que pasó con Danilo y lo que pasó con Leonel, lo que pasó con Jorge Blanco, lo que pasó con Antonio Guzmán. Viene un grupo nuevo. El grupo de poder del presidente sabe que se va en el 28. No importa quién gane, si gana el gobierno o si gana la oposición. Y todos los movimientos que ustedes están viendo es preparando la preservación de él y su grupo. Ustedes vieron lo que acaba de pasar con los jueces de la Suprema, vieron lo que pasó con la reforma constitucional, con la Procuraduría. El presidente está preservando
tratando de preservar su imagen, Su paz. y su Quédate cierta ahí. El presidente quiere preservar su imagen porque él está plenamente consciente de que a ninguno de los miembros del círculo de aspirantes los números le dan. A nadie le dan sin excepción. Y las encuestas están ahí. Las encuestas que la busquen, que la pongan para que tú veas. Bueno, y aunque y le el den- presidente va a tener que sacrificarse y el PRM va a tener que modificar la constitución de la forma que sea para él ser candidato nueva vez. Se lo dije hoy aquí, Yo creo que el PRM. Se lo dije hoy. tiene muchas posibilidades si la oposición no se unifica. Claro, no, el PRM Oh. también hay candidatos Óyeme. que se entienden bastante bien. Lo que pasa es que estos candidatos. Pero ¿cuál candidato está bien? Ahí dime cuál Yayo, candidato. Wellington y Carolina se entienden bastante bien. Si se unen y unifican criterios, El problema es- probablemente. Pero ¿cuál es la comunicación que ellos tienen Perdón. para que el pueblo pueda comprar a Es que cualquiera es- de ellos? Pero que ese es otro problema que tienen como partido Mira, el oficialismo, que no creen en la comunicación estratégica. Vamos a ver lo que son hechos no controvertidos. Vamos a ver, vamos a darle. Gane quien gane, el presidente se va. El Real. presidente va a ser otro Sí. en el 2028, ¿verdad? Ojalá. No importa que sea de su mismo partido, no importa que sea la oposición. Número uno. Número dos. Quien acepte apoyar a otro tiene que abandonar su proyecto presidencial para siempre. Para siempre. No por 8 años, no. Para siempre. ¿Por qué? Supongamos que David Collado es el candidato. Carolina puede esperar 8 años para ser presidenta. No. Más los 3 que le faltan a Luis. No, Siete, no me parece 11. que 11 años. Ujú. Hipólito ya no va a estar en este mundo, que es su operador político número uno. Ahí hay un tranque imposible de resolver. Número dos, y si fuese al revés, David Collado puede esperar 11 años. Y si el empresariado que ha sido copartícipe Sí. del manejo de los fondos de la AFP que están cuestionados, ¿Cuánto tiempo tiene? de la participación en Perdón. concursos non Tiene santos. 17 años O apenas. sea, David Collado tiene 17 Ese años. pre- Dentro de 11 años tendría 28 años buscando la presidencia. ojo con Sería eso, la persona que por más tiempo habrá buscado la presidencia en este país, con un desgaste Bueno, de un pues, gobierno que ya tendría Lula, 16 años en el Lula poder. duró muchísimos años. Y Daniel Ortega, después que perdió, duró muchísimo para poder volver. Pero pero los tiempos, los ciclos políticos son diferentes. Entonces, a mí no me parece que eso sea tan fácil, máxime que en el 2026 las posiciones de preponderancia dentro del PRM ya están repartidas. Eliseo, ¿tú te El acuerdas presidente de Abinader- Juan Antonio Alitz? Perdón, el presidente Abinader. El día más que lo llueve. Ya el presidente Abinader tiene la presidencia del PRM si él la quiere. Porque el presidente actual, que es José Ignacio Paliza, dijo que él es que debe ser el presidente del PRM. Entonces, Que es un error eso también. eso es un error, porque eso puede ser un buen premio de consolación Ujú. para el que quede afuera. Eso, en parte, el fracaso del PLD se debe a eso. A quien lo está dirigiendo una persona que no tiene vocación de poder, que es Tiene Danilo Medina. posibilidades de volver al poder. Y lo que le da vocación de poder, Ujú. y lo que le da la ventaja a la fuerza del pueblo es precisamente lo contrario. Ujú. Que quien lo dirige es el mismo candidato identificado hasta ahora. Ujú. Y ahí no hay que hablar con nadie. Usted va y pacta con él. Está pactando no solo con la posición partidaria, sino una posición de poder en el gobierno. Aquí habría que hablar con dos. Habría que hablar con el presidente Abinader por un lado y con el candidato por otro. Entonces eso debilita mucho y le amarra las manos tanto al que maneja el partido como al candidato. Entonces eso es un error del PRM, impulsar al presidente Abinader. Ahora, el ¿Sabes qué presidente, pasa? el presidente El Abinader va a tener amonismo- 60 el años. amonismo que existe ¿En qué? de la figura del presidente en este país no lo permite ver más allá de la curva. No, y la otra es que el presidente va a tener 60 y tantos años cortos. O sea, para retirarlo definitivamente sin una cuota de poder, sin dirigir ni siquiera el partido, eso es muy difícil de manejar para un político. Entonces, yo creo que son coyunturas muy delicadas. También estaría el pleito por la Secretaría General del PRM, porque esta distribución de cargos ahora que hay en el PRM se hizo en base a un acuerdo entre dos fuerzas, que en ese momento solo habían dos. Pero ahora Muchas islas de fuerza. Ahora hay 3 o 4 y no hay tanto no hay tanto espacio para repartir. Entonces ahí hay un problema, por más que se entiendan, por más que tú lo veas en fotos juntos, ahí hay un problema
que no hay suficientes cabezas para los sombreros. Y agregarle a eso que muchas de las figuras que ocupan puestos importantes en la dirigencia de ese partido no tienen méritos políticos, no tienen méritos de trabajo social, no tienen méritos profesionales para ocupar esos puestos y están ahí simplemente porque inspiran confianza al presidente. Por ejemplo, de tú ser un ministro... No son, perdón, es que son de su grupo de amigos. Exacto. Son del grupo de personas que estudiaron junto con él, son del grupo de personas que pertenecen a la misma clase social que él. O sea, es un asunto de confiabilidad. En un gobierno de David Collado, por ejemplo, o de Carolina Mejía, cualquiera de los dos, elige tú. ¿Qué posición tú le darías al otro? Porque tú sabes que es lo que quiere sustituirte. ¿Entiendes? Ya ese es un enemigo. Ese quiere ser presidente también. Y ese reparto se dio en función a que aparcó su candidatura a un lado. Miren los ejemplos del mismo PRD. ¿Dónde estaba cuando ganó Antonio Guzmán? ¿Qué era Jorge Blanco? ¿Qué le tocó? Blanco? Presidente del Senado. Sí. Senador del Distrito Nacional, presidente del Senado. ¿A qué se dedicó Jorge Blanco del Senado? A torpedear su proyecto. Y atacar al propio Antonio Guzmán. Y cuando ganó Jorge Blanco, al extremo de llevarlo a la muerte. ¿Quién fue el adversario de Jorge Blanco? No, que no solo eso, sino que en el propio discurso de toma de posesión, estando Antonio Guzmán ahí, eso fue histórico. Le entró como a la lanzó una campaña contra la corrupción desde su gobierno recién iniciado, estando Antonio Guzmán ahí. Que fue un discurso muy parecido al que Guzmán... Mira, por eso ya no puedo ser político. Pues yo rompo el protocolo. Y le entra galleta. Ahí mismo. Pero ven acá. Ese discurso, 4 años antes, en el 78, cuando Antonio Guzmán sustituye a Balaguer, oye, todo el mundo lo aplaudió porque fue un discurso más o menos en la misma línea. Pero que un compañero de partido, 4 años después, venga con el mismo discurso a atacarte a ti y no te vayas más lejos. En el 81, ¿quién fue el adversario del Jorge Blanquismo? Fue Jacobo Masluta. ¿Y qué era Jacobo Masluta? La misma posición que tenía Jorge Blanco antes, que se repartió en ese pacto de gobernabilidad. ¿Y qué pasó después? Ya ustedes saben lo que pasó 4 años después. Se fue todo a la porra por la división. Entonces, ahora es más difícil porque con las nuevas disposiciones legales y reglamentarias y la evolución política que ha tenido este país, esos repartos son más difíciles de dar, de que se den. Entonces, tú no puedes, una de las grandes reglas de política, y por eso era que Balaguer ha sido el político más exitoso aquí, usted no puede tener al lado a nadie que lo quiera sustituir. Usted tiene que anular a que lo quiere sustituir. Aneudi hizo una explicación en un corte anterior muy interesante que explica eso que usted dice de la cuestión de respaldo, y Aneudi lo puede decir, que Aneudi decía que Abinader en su foro interior no veía a los del PRD que vinieron al PRM como miembros de su partido, porque él fue que tuvo que ceder el partido familiar de él para poder llegar a la presidencia, y es que le da cobija a esos PRDistas en el nuevo PRM, algo así fue. Oye esto, José Bello, Eliseo Almanza. Sí. Ya él lo sabe. 5 años después de estar en el poder, los PRMistas no han entendido que no se trata de la fundación de un partido nuevo en donde Luis Abinader, Hipólito Mejía, Ramón Alburquerque y demás se comprometieron con un fin en común, que era llegar al poder a través de este nuevo partido. Ellos no han entendido que en la cabeza del presidente Luis Abinader lo que está es el siguiente relato. Estos elementos que fueron sacados del PRD porque no pudieron sacar de circulación a Miguel Vargas Maldonado, no tenían dónde ir. Y yo le di. No tenían dónde. Entonces yo le hice el favor a ellos de sacrificar, cederle el partido de mi padre. Ellos están... Una hermosa narrativa. Oye, ellos están en el partido. Escucha. Ellos... En el mindset de Luis Abinader, lo que impera es todo este grupo que está aquí de PRDistas, PRMistas, son unos arrimados. Ellos no han entendido que llegaron al poder porque yo tuve que prestarle el partido de mi padre, el partido que yo heredé. Y es eso lo que sirve, disculpa, como basamento moral para todas las decisiones que él toma, que dicen, pero y es que ven acá, y es que Luis no piensa en los PRMistas, y es que en este partido no hay compañero calificado.
hermano, es que él no lo está viendo así. En su mente lo que hay es que él te prestó su partido para que tú pudieras sentir que estás en el poder. Y te voy a dar otro dato. Le prestó un partido, como tú señalas, que adversó al PRD con el liderazgo onímodo de Peña Gómez. Recuerden que la Alianza Social Dominicana fue adversaria del doctor Peña Gómez en el 94 y fue aliada del PLD en la segunda vuelta en el 96. ¿Entienden? Que quien posibilita que uno de los que posibilita que Leonel Fernández llegue al poder es el doctor José Rafael Abinader, que era, al parecer, en ese momento estaba enemistado con Peña Gómez. Y fíjense si la enemistad era con Peña Gómez. Si mal no recuerdo, en ese momento fue que él salió electo senador. No recuerdo. ¿En qué año fue que él salió senador? No tengo el dato. No recuerdo. Fue senador por Santiago. Pero escucha esto. Y busca eso, Melvin, por favor. Se ve que la enemistad era con Peña Gómez, porque cuando el candidato no fue Peña Gómez, en el 2000, que fue Hipólito, ellos volvieron a apoyar al PRD. Sí. O sea, ellos eran enemigos del líder histórico del PRD. ¿Por qué? Porque no se identificaban con la sigla del PRD. Por eso ahí es que viene lo que dice Aneudi. El presidente Abinader en su mindset, en su formación política con su padre, no ve a esos compañeros que llegaron de ahí como iguales, sino como gente a la que le arrimada. O sea, que por esa razón, o sea, lo que yo estoy coligiendo es lo siguiente. Por esa razón, ser maestro es guiar, inspirar, pero también aprender cada día. Porque el conocimiento no tiene límites. La mejor enseñanza nace de la preparación. Cada lección que aprendes transforma el futuro de quienes te escuchan. Cuando un maestro crece, sus estudiantes también lo hacen. Sigue capacitándote, porque el mejor maestro nunca deja de aprender. En INAFOCAN formamos a quienes... El PRM ha sometido a un ostracismo, si se quiere, la figura de Peña Gómez. Y a la dirigencia política histórica. ¿Dónde están los dirigentes históricos del PRM? ¿Dónde están? Bueno, los dirigentes históricos del PRM surgen desde el mismo momento en que se formó el PRM. La gente que trajo Luis. Sí, pero ¿qué posiciones? Esos son los fundadores del partido. Tú tienes razón en eso, Neudi. ¿Qué posiciones tienen? ¿Qué posiciones tienen? Los dueños del gobierno. Mira, Eliseo. Por ejemplo, Eduardo Estrella es PRD. No. Dominicano por el cambio. Y era reformista. Y era enemigo del PRD. Sí, pero en el momento álgido. Déjame darte este dato. O sea, ¿cuál es, por ejemplo, la disyuntiva que tiene a partir de ese discurso que ustedes están enarbolando? Luis Miguel de Cáceres, enemigo del PRD. El presidente de la República con relación a su funcionariado. El presidente no sabe cómo van sus funcionarios. Tiene que saberlo. Pero el presidente tiene un problema grave. Ahora que ese grupo se ha pandillado y no quiere salir del gobierno, y el presidente sabe que tiene que hacer cambio. La sociedad quiere cambio. La sociedad quiere funcionarios con rostros humanos que respondan al gobierno si tú quieres, y al país. Elige 5 nombres del gabinete al azar. Tito Bisonó. Ya te dije uno. Reformista. Eduardo Estrella. Reformista. Seguimos. Bueno, ya van 3. PLD. Miguel de Camps. Luis Miguel de Camps. Ya van 4. Tampoco. Estoy hablando del núcleo de poder. ¿Cuántos manejan entre esos? Ahora, la vicepresidenta, tú me dijiste aquí. Tú dijiste aquí que la vicepresidenta, a quien ella sigue. Te voy a dar otro dato. Leonel Fernández. O sea, el canon político de Raquel Peña. Escucha. Era un miembro distinguido y fundador del PRD. Estoy hablando con información privilegiada. Óyeme, el canon político, el jano de Raquel Peña es Leonel Fernández. Sí, cierto. Oye bien, la guía y el mentorazgo a distancia. El de Guido Gómez Mazara. El de Guido también. Sí. Bueno, ahí no te sé decir. Para el dato sobre Rafael Abinader del senador fue 70-74 por el... Yo sé que Guido y Leonel son bastantes amigos, pero no me atrevo a decir eso. Yo creo que en el 2000 el papá, sí.
Sí, fue Bueno, senador por Santiago. Bueno, Claro, fue senador por Santiago. pero la enemistad toma más sentido que en el gobierno de Luis Abinader, que ya va para 5 años, no podemos visualizar, no sé si estoy equivocado, una obra que se le ponga el nombre de José Francisco Peña Gómez hecha en el gobierno de Abinader. Si vamos para atrás en el PLD, le hicieron hasta una ciudad a Juan Bosch. Le hicieron avenidas a Juan Bosch. Le hicieron en cuanto pudieron con el nombre de Juan Bosch. Hoy, Sí, pero déjame decirte pero hoy el PRM que hicieron básicamente es la también, figura de- hicieron borrar todo lo que se pareciera a Balaguer en ese momento. pero es que O sea, Perdón, y está 98-2002 fue el doctor José Rafael Abinader, senador por Santiago. o sea que Claro, después del proceso electoral claro que sí. del 96. Claro que sí. Cuando el doctor Peña Gómez desapareció ya, entonces él volvió al PRD y fue senador. Yo quiero que ustedes me digan a mí, Eliseo, Melvin, Aneudis, ¿ustedes creen de verdad que el gobierno va bien o va mal? Díganme eso. Bueno, eso se me parece mucho a una anécdota de un niño con un señor mayor que es su abuelo. Sí. Abuelo, ¿qué es mejor? ¿La dictadura o la democracia? Y dice él, depende, mi hijo, donde tú estés. En la oposición, lo mejor que hay es la democracia. En el poder, lo mejor que hay es la dictadura. Entonces, en el poder, el gobierno va muy bien. Ahora, fuera del poder, el gobierno va muy mal. Es difícil contestar. Ahora, yo sí te digo una cosa. Este gobierno ahora mismo es 180 grados opuesto a lo que se pensaba que iba a ser. Yo no sé si está bien, yo no sé si está mal, pero no voy a entrar en juicio de valor. Lo que yo sí sé es que línea por línea, este gobierno es 180 grados opuesto a lo que ellos mismos dijeron que iba a ser. Bueno, yo no sé si esto ayude, a transformar o cambiar la percepción que tienen ustedes del gobierno, pero dice la Dirección de Infraestructura Escolar, DIE, dispuso agilizar la terminación de 12 centros educativos en el municipio de Santo Domingo Norte, lo que sumará 158 nuevas aulas al sistema educativo nacional y beneficiará a 5.530 estudiantes de la zona. Eso ayuda a que ustedes cambien Bueno, su yo percepción. te podría decir para eso que la pregunta sería, ¿ha mejorado la calidad de vida de los dominicanos desde que el Bueno, presidente pero- Luis Abinader pero tomó posesión? Déjame dar un par de datos de eso. Tú sabes que de eso que a mí me resulta suspicaz, por ejemplo. Oye esto, José, mira, en eso mismo de las escuelas. Esta administración, el presidente Abinader, en el año 2021 envió un proyecto de ley al Congreso para terminar las obras por un supuesto nudo legal que él encontró. En el preámbulo de ese proyecto de ley establece claramente el presidente, bajo la administración del presidente Medina, se terminaron unas 1.300 escuelas. ¿Entiendes? Solamente hay que dividir 1.300 entre 8 y el número que le dé, divídanlo entre 52, que es el número de semanas que tiene un año. El anunciar que usted va a terminar 100, ¿cuántas aulas fue que? Vamos a ver Esto acaba de decir. 58. 100 Sí. a través, 36 escuelas, 12 centros educativos, lo que sumará 158 nuevas aulas. Exacto. Multiplica eso por 12, que te va a dar 150 por 12, te da 1.800. En el gobierno del presidente Medina se hacían más de 5.000 aulas por año en un tramo del gobierno. ¿Entiendes? Entonces, el que eso sea un anuncio como un logro, te dice perfectamente Que no están haciendo nada. clara de que no han hecho absolutamente nada. No se está haciendo nada. Además, No, yo fue quiero lo que preguntarle a pensamos aquí. ustedes, Ajá. el 4% que recibe el Ministerio de Educación del presupuesto nacional es un presupuesto que yo entiendo que tiene como que revisarse, porque tú como contratista de la Dirección General de Edificaciones Escolares, tú construye, reconstruye, remodela, termina, corrige deficiencia de las escuelitas, de las escuelas, de los liceos, de los politécnicos, con tus propios recursos. O sea, tú invierte,
4, 5, 8, 6, 7, N cantidad de dinero de tu propio recurso. De tu propio recurso. Sin embargo, no hay forma de que tú puedas cobrar a tiempo tu dinero. ¿Y qué se hace con los cuartos que provienen del 4% del presupuesto de la nación? Aquí se entregaban 14 escuelas, 13, más o menos 13 escuelas por mes en el gobierno de Danilo. Pero Balaguer, óyeme, Balaguer inauguraba una escuela por día. 3 escuelas y pico por semana. Balaguer hacía 30 escuelas al mes. Es que pasa que el enfoque del 4% en la República Dominicana no es destinado a corregir las deficiencias que tenemos de la educación. Es más le corresponde un 33% prácticamente de ese 4% a la Dirección General de Edificaciones. ¿Qué hace edificaciones? Que no le paga a los contratistas, que lo tiene ahogado. Roba los cuartos, dilo fácil, se lo roba. No, yo no he dicho que se los roba, yo lo que sé es que hay una deficiencia. Que cuando tú haces a un ingeniero que invierta recursos, que vaya y coja un préstamo, y levanta una edificación, y tú básicamente le estás robando el destino a esa familia porque tú estás obligando a ese ingeniero y a esos trabajadores a tener que robar para poder sostenerse. Lo que pasa es que la mala gestión, la mala gerencia. Y mira que Roberto Herrera tiene buenas intenciones. Sí, claro. Y pero está ordenado el camino hacia la mala gerencia es peor que la corrupción. Yo creo que hay que detenernos ahí y hay que dejarle a Eliseo Almanzar. No, ya los minutos finales. Espérate. Hay que dejarle a Eliseo Almanzar para que cierre esta conversación de poder, porque esto que él acaba de decir realmente, yo lo voy a repetir para que él lo explique, José, porque creo que estamos ante una idea peligrosa. Tú has dicho que la mala gerencia es peor que la corrupción. Explícame eso. Cuesta más al Estado. No, explícame eso. Bueno, es muy sencillo. Cuando a ustedes le mencionan cualquier funcionario, porque aquí también hay un miedo a admitir la ineptitud de la gente que tiene poder. Lo primero que tú dices, él es bueno y tiene buena intención. Pero eso no quiere decir que él es un buen gerente. La gestión es un desastre. Él puede ser un preferible tener un buen gerente que tener un técnico cualificadísimo. Por ejemplo, ¿quién dice que en el sector eléctrico, que las autoridades de ahora del sector eléctrico son corruptas? Aquí yo no he oído a nadie hablando de escándalo de corrupción en el sector eléctrico en esta gestión. Sin embargo, es la peor gestión que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años en este país. Y eso se está manejando supuestamente. Vamos a ver si eso es, al final es así. Por la cuestión de los medios también. Los dueños de los medios que no atacan ese sector. Con honestidad. O sea, ahora tú tienes que explicar. Es que son dueños generadores. Tú tienes que explicarle a este país muy bien que tú encuentras un déficit de $500 millones, lo lleva casi 2,000, siendo tú un dechado de honestidad y de transparencia y de pulcritud. Entonces usted es un pésimo gerente. Eso le ha costado más a este país que lo que le costaba la supuesta corrupción que había antes. Porque antes Neudi, pero deja esa vaina ahí. Ya quédate ahí, Eliseo, quédate ahí. Antes supuestamente ya no diga más. Todo, pero se perdía menos. Se perdían $500 millones. Ahora no se roban nada y se pierden casi 2,000. Pero quédate ahí. Entonces, por eso que yo digo que nosotros tenemos sobredimensionada la honestidad en este país y la supuesta seriedad. Y está por encima de la competencia. Yo prefiero. La eficiencia, según tú planteas, es menos, más favorable. Yo prefiero un porcentaje de corrupción a las toneladas de ineficiencia que hay ahora. Yo pienso que debo irme, camarada. No, pero no dejen que él siga. Yo prefiero. Él está tirando una bomba tras otra, no sabemos. Claro. Sí. Digo, es una posición particular. No, Eliseo está correcto. Ahora, ¿por qué? Porque al gobernante se le evalúa por resultados, no por intenciones. Cuando el presidente Abinader se vaya, y aquí con la poca cultura institucional que hay, esa calle la hizo Luis. Ese edificio lo hizo Luis. La gente cree que fue con recursos propios. Que fue con una pala. ¿Entiendes? Entonces, al final de la jornada, la gente no evalúa. Te confieso que cuando yo era niño, pon tus 5, 6, 7 años, en mi ingenuidad de mancebo,
yo escuchaba que la gente decía tal cosa la hizo Balaguer. Exacto. Tal cosa la hizo Balaguer. Y yo veía a un viejito. Balaguer a un lo hizo viejito, todo. espérate. Yo veía a un viejito y ese Balaguer. Y yo me decía, ¿y cómo fue que ese viejito agarró? Sí, así es. Entonces aquí... Ese concepto no se le va a aplicar al presidente. Sí. Por ejemplo, miren, uno de los presidentes que menos valorado en su justa medida, y es porque fue un gran reformador, fue Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, con todas las críticas que se le puedan hacer, es el autor del Código Monetario y Financiero. Es el autor de la Ley de Seguridad Social. Promulgó la ley 6400 que creó el Ministerio de Medio Ley Ambiente. de Medio Ambiente, ley de propiedad industrial. Además, todas esas legislaciones fueron tú le el puedes gobierno sumar a eso a que Hipólito Mejía no tenía un cordón draconiano que distanciaba a la gente de él. Sin embargo, la gente Era dice que accesible. No hizo nada. Era accesible. No, lo que pasa es que el entorno No hizo nada. el entorno Bueno, de Abinader. El presidente Hipólito Mejía es el único presidente vivo que la gente se mata por tomarse una foto con él en los sitios Pero la públicos. gente dice que no hizo nada. Igual que Sin embargo, el a presidente eso. El presidente Antonio Guzmán es el restaurador de las libertades públicas en este país. Sin embargo, la gente que dice, no hizo nada. O sea, porque el dominicano, en esta sociedad, lo que se valora es lo que se ve. Es lo concreto. Y repito, la eficiencia es lo que importa en un gobierno. No la honestidad. Los resultados. Eso es un valor. Eso es un valor y eso es muy subjetivo. Yo te voy a traer aquí a debatir eso con Ricardo Nieves. Ah, sí. Yo quiero venir. ¿Cuándo es? Sí, yo vengo. Vamos a hablar con Hoy él. traemos palomitas. Yo vengo. Estamos ahí, ¿verdad? Yo vengo. Yo- Yo prefiero, señores, Traigo palomitas. nadie, y otra cosa, yo sé que estamos ya pasados de tiempo, pero en el Estado Dominicano, como se está configurando esta sociedad y el aparato institucional legislativo, cada vez menos gente honesta va a ir a la administración pública. Lo que se está logrando es lo contrario, porque cuando usted aprueba un código penal que convierte el servidor público hasta un asesor externo de una institución para aplicarle las penas con las mayores agravantes, usted está alejando a todo el que tenga algo que perder o algún nivel de prestigio profesional en el sector privado, se va a alejar del Estado, sencillamente. No hay incentivo para ir al Estado, Pero a menos que no sea no solamente de depredar lo que hay. es que no hay incentivos, sino que los funcionarios en este gobierno tienen miedo de tomar decisiones porque cualquier decisión que ellos tomen son anuladas por estamentos superiores. Ustedes no Eso es vieron- una desgracia ustedes esa no vieron vaina. lo que dijo Abel Martínez en estos días. ¿Qué dijo? Yo tengo toda mi cuenta embargada ¿Y por qué? por litigios de la gestión de la alcaldía, porque hay una responsabilidad patrimonial personal del funcionario y el Estado no lo protege. El que ejerce una función pública aquí es un kamikaze ahora mismo, porque todo su patrimonio personal está comprometido en la gestión, además del de su familia, porque son personas políticamente puestas. Un hermano de un funcionario tiene que llenar un formulario de personas políticamente puestas y aún después que salga del cargo son 2 años en esa condición. Entonces, el Estado deja tanta remuneración como para pagarle eso a una persona, sacarlo de prácticamente de la actividad productiva. No, y pagar ese honorario jurídico. Por eso, cuando un ministro, pero aquí se le regatea hasta un ministro que contrata abogado para defenderse. ¿Entienden? Claro. Cuando lo están demandando por actuaciones propias del ministerio, el Estado por lo menos esa protección tiene que darle. Por debería. asistencia Y jurídica. además también Pero si te regatea aquí. hay que tomar en consideración que después del antecedente jurídico de que tú devuelves al Estado Dominicano 3,000 millones de pesos después que tú te has robado 20,000. ¿Alguien lo vio? ¿verdad? ¿Mm? ¿Alguien vio? Que ¿El qué? 3,000 millones de pesos. Bueno, parece que sí, porque dice la prensa que de ese dinero, de ese dinero se van a invertir 2,000 millones de Claro, pesos pero en ¿dónde obras está el cheque? deportivas. ¿Dónde está el cheque? O sea, ¿Dónde está la transferencia? ¿En qué cuenta lo depositaron? No ¿Cuál sé. fue el giro que hicieron? Yo ¿Por creo- qué- no por qué- creo que la justicia vaya a emitir un Sí, juicio yo así me pregunto, sin tener. ¿Por qué las compañías se van a disolver dentro de 2 años? ¿Cuál es La de ¿Por Manuel qué? Montilla.
¿Por qué? Bueno, Dilo. porque hay negocios que están en curso y hay que terminarlos. Esa compañía, esa querella tenía 4 años y le van a dar 2 años más para disolver las compañías. No, pero mira qué bien. Entonces, ¿por qué? Porque hay temas que están inconclusos. Pero inconcluso, ¿en qué sentido? No, es que es el problema, es que no se dice por qué esa compañía no quedaron inmediatamente. Según Grupo El Público. No, perdón, óyeme. Anulado, es que un registro de proveedores anulado. Ahí no habla de anular. Maxi Montilla es un elemento eminentemente inteligente y sagaz. Tiene dentro de sus compañías artículos, elementos que son de exclusividad de su empresa en la República Dominicana. Los abogados del Estado. O sea, en temas que son neurálgicos. Sí, mira, el doctor Miguel Valerio Geminián, en una entrevista que lo vi, dijo que habían localizado unos 3.500 millones de pesos de Maxi Montilla. ¿Por qué entonces lo ponen a devolver? Pero Maxi Montilla, Valerio Jiminián es el abogado de Maxi Montilla. No, de Maxi Montilla no, del sector eléctrico. Fue la persona, que un abogado muy capacitado. Claro que sí, me dice que sí. Él es uno de 4 bufetes de abogados que se contrataron, entre ellos uno de una persona apellido Figueroa Guílamo, es hermano de Homero Figueroa. Y unos cuantos más que están por ejemplo, hay uno que es de uno que es socio, del cual un ministro es socio de ese bufete de abogados, de los que están ahí. O era en ese momento. Esa contratación, ese equipo de juristas preparó una querella donde habían, según ellos, más de 400 pruebas e irregularidades por más de 20.000 millones de pesos. Entonces yo no sé cómo lo transaron por 3.000 y por qué eso duró 4 años para transarse sin interrogar al diputado. O sea, eso se dice incluso que esa querella fue modificada y que dejaron a Maxi Montilla fuera. De hecho, lo que dijo la Procuraduría tampoco se corresponde con la verdad, porque la información que supuestamente aportó Maxi Montilla iba a ser usada en el proceso, en el caso contra Alexis Medina. Pero ¿qué resulta? Que eso no está ni en el fardo probatorio a cargo. O sea, las pruebas que aportó el Ministerio Público no están en esas declaraciones. Y también, para ponerle la cereza en el pastel, todos los alegatos contra Alexis Medina. Maxi Montilla. Maxi Montilla. No. Contra Alexis Medina, porque en el proceso donde la Procuraduría supuestamente usó la prueba que le dio Maxi Montilla. Todos los alegatos en cuanto al tema eléctrico en el expediente de Alexis Medina fueron rechazados por el tribunal. Incluso a los abogados querellantes, la querella fue desestimada y solamente se quedó el Ministerio Público. O sea que para lo que se dijo que fue ese acuerdo, el objetivo no era ese. Pudo haber sido otro. No, yo no lo descarto. Pero ese que la Procuraduría publicó en un comunicado, ese no era. Bueno, señores, no pudo ser más contundente cómo culminó esta conversación de poder con José Bello, Melvin Sena y Eliseo Almanzar acá en Impolíticamente Correcto. Los que no se han suscrito y les agradó este contenido, ese es el tiempo de hacerlo. Háganlo, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá
en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las